Seguimos en vivo aquí en FM La Tribu y ya está del otro lado nuestra compañera, amiga Eva Koutsubitis, ingeniera civil, docente y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, buenos días a todas, a todos. Estoy re sola, Eva, re sola. Yo con vos, Emi y Eva somos hoy, o Eva y Emi. No importa. Eva y Emi y Eva. Me gusta. Vamos a hacer que el programa de hoy sea un hermoso programa. Sí. Y la verdad que, nada, es difícil, ¿no? Hoy pensar y sentir algo distinto que no sea en nuestra selección y en todo lo que implica haber llegado a la final del mundo. Yo, la verdad es que, sin duda, estoy muy triste, pero me pasa algo especial hace tiempo con Messi, con esta selección maravillosa, que es que no paran de emocionarme, sobre todo cuando yo veo cómo emocionan a nuestro pueblo. La verdad que en estos días tan oscuros que transitamos, tan difíciles, en donde el poder, con ese discurso exitista de que vamos fenómeno, no se sabe a dónde, al abismo, nos quieren convencer que en todo caso será nuestro fracaso individual, el que no nos permite llegar a fin de mes, no nos permite resolver el cotidiano. Por eso es que cuando frente a esto aparece nuestra selección, que si algo nos enseña es que el juego es en equipo, cuando aparecen esos golazos increíbles con la asistencia de Messi y las definiciones de Enzo, de Lautaro, al menos yo no puedo parar de emocionarme. Una selección que nos ha permitido reconstruir tanto, ¿no?, en el Mundial pasado como en ese nosotros, ¿no?, que a veces parece que se rompió, pero que en realidad está ahí, está en nuestra memoria colectiva, está cuando nos abrazamos en el obelisco, ese nosotros que, ¿no?, inunda, no solo el obelisco, sino todas las calles del país, y que además no nos importa si salimos segundos, nosotros festejamos igual porque le metimos garra, porque no le aflojamos hasta el final. Sí, y en reconocimiento también, ¿no?, a ese grupo. Totalmente, porque ni siquiera le aflojamos cuando quedamos en desventaja, ¿no? Total. Yo creo que también a mí me marcó profundamente esa foto que recorrió el mundo, la de nuestra selección desplegando en la cancha la bandera, ¿no? La bandera de las Malvinas son argentinas, sin importarles si había sanciones, sin importarles lo que este gobierno nacional, entreguistas y payo, había pactado con la FIFA. Yo creo que nos interpela, ¿no?, esa bandera en la cancha de juego a defender nuestra soberanía, que hoy está más en peligro que nunca. Por eso, para mí, lo más importante de esta selección maravillosa es que una vez más nos recuerda algo muy importante que a veces olvidamos, que es que nuestro pueblo piensa y además siente en colectivo, aunque quieran convencernos de lo contrario. Sí. Pero, por supuesto, Emi, que frente a la alegría de nuestro pueblo, ayer una vez más aparece Jorge Macri, el odiador serial, el que odia a las familias humildes, a las familias villeras, a los trabajadores informales, a la clase media, el que odia que seamos felices. Por eso es alucinante que se haya ocupado de reprimir cada uno de los festejos que tuvieron lugar en el obelisco. Y ya yendo un poquito a la agenda de la ciudad, yo siempre prometo traer buenas noticias. Sí, es difícil traer buenas noticias en la ciudad de Buenos Aires. Te juro que cada semana pienso en vos y digo, ¿cómo va a ser, Eva, esta semana? ¿Cómo vas a hacer, Eva? Bueno, pero tenemos buenas noticias que tienen que ver con la resistencia a esta lógica odiadora, una resistencia que se viene organizando. Este sábado, en el local de Cipreva, tuvo lugar una multitudinaria asamblea de la Coordinadora contra los Desalojos y la Vivienda Digna, esa coordinadora que viene acompañando y que viene intentando frenar los desalojos ilegales en la ciudad de Buenos Aires, que organizó la segunda marcha de las escobas, una movilización impresionante, una de las más importantes a este gobierno de Jorge Macri. Recordando aquella marcha de las escobas, ¿no?, de inquilinos e inquilinas allá por principios del siglo XX, ¿verdad? Exactamente. Claro.
Exactamente. Por eso esta fue la segunda marcha de las escobas de Callao y Corrientes al Obelisco para terminar en el emblemático edificio del Plata, símbolo de la corrupción inmobiliaria. Bien, en la Ciudad de Buenos Aires, con presupuesto europeo, en donde casi 1 de cada 2 porteños está en situación de pobreza, de indigencia, de fragilidad o de vulnerabilidad, en donde Jorge Macri avanza con la lógica de la limpieza social, desalojando ilegalmente a miles de familias y miles de niñas y niños, la coordinadora contra los desalojos y la vivienda digna sigue creciendo en articulación con otras luchas. Por eso es que este sábado se decidió que vamos este miércoles a las 15 horas acompañar a nuestras jubiladas y nuestros jubilados en una radio abierta, denunciando, entre otras cosas, la emergencia habitacional de las personas adultas mayores que hoy se jubilan, que no son propietarias de la vivienda que ocupan y que, por supuesto, con una jubilación, alquilar en la Ciudad de Buenos Aires es una misión absolutamente imposible. Siguiendo con esa agenda que la coordinadora va a acompañar, este jueves nos sumamos al frazadazo en defensa de las personas en situación de calle, para exigir políticas públicas que garanticen los derechos de quienes se encuentran en extrema condición habitacional. De acuerdo con el tercer censo popular de personas en situación de calle que se hizo el año pasado, todos los días en la Ciudad de Buenos Aires hay casi 12.000 personas que sobreviven en situación de calle, más del doble de lo que reconoce el gobierno de la ciudad, que siempre ha invisibilizado a quienes se encuentran en esta situación extrema de vulnerabilidad. Eso es una locura, ¿no? Porque me parece interesante remarcar esto. El gobierno de la ciudad tiene una cifra que registra muy por debajo la cantidad de personas en situación de calle aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esa cifra es que hace política pública, que después podemos preguntarnos también, ¿no?, qué tipo de política pública hace. Pero es muy importante el dato que releva este censo popular y contrastarlo con la información oficial. Exactamente, Emi. La verdad es que es bastante llamativo que para el gobierno de la ciudad la cantidad de personas en situación de calle son justo las que coinciden con la cantidad de plazas disponibles en los centros de integración social. Claro. Bien, cuando en realidad, ¿sí?, el Censo Popular de Personas en Situación de Calle ha registrado más del doble. Estamos hablando de 11.892 personas el año pasado, es decir, casi 12.000, número que sabemos que ha aumentado, ¿sí?, en lo que va del año pasado a este. Por eso es que este jueves a las 17 horas nos movilizamos desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo con la consigna histórica: la calle no es un lugar para vivir, mucho menos un lugar para morir. Las organizaciones que convocamos exigimos que se reglamente el subsidio habitacional, conocido como el Decreto 690, la única política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido cientos y cientos de veces judicializada. Estamos hablando de la política habitacional más fracasada, que lo que queremos es que se reglamente justamente, y entre otras cosas, para que el monto que reciben las familias sea acorde a lo que cuesta un alquilar y no una cifra insignificante con la cual enfrentar el mercado inmobiliario más desregulado del planeta. También estamos exigiendo abordaje integral para políticas de salud mental y adicciones. Estamos exigiendo el cese inmediato del hostigamiento y la represión hacia las personas en situación de calle. Por supuesto que también frenar los desalojos ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Y también exigimos algo que vos comentabas recién, que es el ingreso por demanda espontánea a los centros de inclusión social, justamente para que en estos días de tanto frío nadie se quede afuera. El miércoles 29 de julio, ya me voy a la semana que viene, nos movilizamos a la Subsecretaría de Bienes e Inmuebles con la coordinadora para exigir que las viviendas vacías del gobierno de la ciudad sean entregadas a las familias en emergencia habitacional. Recordemos que el gobierno de la ciudad tiene muchísimos inmuebles que se encuentran vacíos. Bien, queremos que esos inmuebles
sean acondicionados y entregados a las familias que hoy se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad habitacional. Nos vamos para agosto. Y el jueves 6 de agosto con la coordinadora nos movilizamos al Congreso Nacional para decirle a las y los legisladores no a la ley de, entre comillas, inviolabilidad de la propiedad privada, esa ley que pretende despojarnos de nuestro territorio y avanzar con los desalojos express, una ley que va a habilitar desalojos en 72 horas. Y luego, también dentro de esta cargada agenda, se viene el sábado 22 de agosto, en donde desde la coordinadora contra los desalojos y por la vivienda digna, lo que estamos es organizando un festival para las infancias desalojadas. Justamente esas infancias que al ser desalojadas tienen que abandonar todas sus redes, todos sus vínculos, dejar la escuela, mudarse de barrio y también para repudiar algo que es importante repetirlo, en el distrito más rico del país, con un presupuesto per cápita de $4.700 por persona, 1 de cada 3 niñas y niños en la ciudad de Buenos Aires es pobre. Por eso es importante visibilizar qué es lo que está pasando con nuestras infancias en relación con las políticas que hace décadas se vienen implementando en la ciudad de Buenos Aires. Así que la verdad es que este espíritu mundialista nos deja una agenda cargada para estas vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Me gusta ese espíritu colectivista que retomaste después del Mundial. Me gusta. Que siempre está, totalmente, ¿no? Pero que claramente aparece más marcado. Tengo una pregunta, Eva, cortita respecto, hablábamos recién de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué situación está el derrumbe de esas viviendas en Parque Patricios y si las familias pudieron volver a esos edificios que se estuvieron derrumbando? Mira, en principio, hasta donde nosotros seguimos el tema, las familias habían podido regresar y se estaban realizando diferentes tareas y diferentes trabajos, exactamente, en principio. Bien, porque pensaba rápidamente, ¿no? En este plan de viviendas, uno de los pocos que se conoció fue el de Parque Patricios y así terminó también, ¿no? Digo, porque la poca política pública que hay sobre viviendas, termina desalojada por un derrumbe. Es increíble. Totalmente, absolutamente. Por eso, la verdad es que recuperando ¿no? Esta idea del sentir y pensar en colectivo, necesitamos sentir y pensar en una ciudad para todas, para todos, para todos, una ciudad que no deje a nadie atrás, una ciudad en donde nadie sobre. Creo que de eso se trata y claramente ese es el mensaje que nos queda de esta hermosa selección. Gracias, Eva. Muchas gracias por este momento en este día gris, pero ya no tan triste, podríamos decir. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, Emi, te mando un abrazo enorme, enorme y, muy linda semana para todas, para todos. Pasó Eva Coutsuitis, parte del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Ella es ingeniera civil y docente y nos acompaña todas las semanas con una agenda bien cargada sobre políticas públicas de la ciudad y agenda también de diferentes, resistencias que se van armando a este gobierno en la ciudad.